Hola YouTube, bienvenidos a este espacio de Aprender a Florecer, donde yo comparto de mis experiencias y aprendizajes de trabajo interno, espiritualidad y de cómo podemos expandirnos en cada temporada de nuestras vidas. Si eso es algo que te interesa, únete a esta comunidad y florezcamos juntos. Empecemos. Bueno, este video va a ser un poco diferente a los otros que he creado porque voy a ser más vulnerable, voy a hacerlo más natural. Como me salga, voy a contar un poco de mi historia, de cómo conocí al Señor, de mi vida como cristiana, y creo que va a ser de mucha bendición. Y he tenido este tema de hace mucho y Dios me está moviendo a hacerlo, y hoy como que era el peor día para yo grabar, pero Dios no me dejaba tranquila. También se lo comenté a mi hermano, a mi esposo, y ellos me dijeron, claro, es una buena idea tú compartir de tu fe con otras personas y de tu historia y de cómo conocí a Dios. Y bueno, de eso se va a tratar el video. Voy a compartir de mi testimonio. Bueno, una parte, porque si me pongo a contar todo el video va a ser muy largo, pero voy a tratar de resumirlo, lo más importante. Voy a tratar de aclarar mis creencias de Dios, cómo yo experimento a Dios y espiritualidad en mi vida, para las personas que no saben. Y bueno, vamos a entrar en el mundo de Ivette hoy. Espero que disfruten este video y se queden hasta el final. Bueno, todo comenzó cuando yo nací en el... No, mentiras. Em, yo conocí a Dios a través de mi familia, mis padres, crecí, soy muy privilegiada porque crecí en un hogar prácticamente cristiano, y desde pequeña iba a la iglesia, estuve siempre en contacto con la Biblia, con sus enseñanzas, con Dios y todo eso. Pero cuando yo era niña, yo experimentaba el Evangelio de una forma más como porque mi familia asistía a la iglesia o porque mi familia es cristiana, o sea, por lo que yo aprendí. Y ya cuando yo fui creciendo, yo tenía siempre esa curiosidad de saber si yo amaba a Dios, si yo era verdaderamente cristiana o simplemente era porque yo crecí en ese ambiente. Y bueno, yo digo que yo lo pongo como que yo crecí en una burbuja, donde yo obviamente tenía momentos buenos y malos, pero yo nací en un ambiente siendo muy inocente. Yo no estuve expuesta a mucha maldad, a muchas cosas malas. Era muy unida a mis papás. Siempre fui muy privilegiada de tener a mis abuelos también que eran cristianos. Y bueno, yo digo que yo no vi la vida eh, muy como con ojos de maldad desde pequeña, sino al contrario. Y yo era muy sensible, yo crecí en esa burbuja. Cuando yo estaba en la escuela, mi ambiente eran mis amigas, mis amigos, yo leía mucho, compartía de series, de libros, que era mi pasión en ese tiempo. Y bueno, era muy bonito, era todo como una burbuja, un cuento de hadas, aunque yo nací crecí en situaciones donde sí nos faltaban muchas cosas en ocasiones de nuestra vida, con muchas pruebas, pero yo siempre me sentí privilegiada porque yo tenía mi familia y éramos muy unidos. Y bueno, también yo lo comparo como el hijo pródigo, como que tenía todo y fue a la calle a investigar, a buscar algo que le faltaba, pero no iba a encontrar nada. Pero bueno, le conté esa historia después. Es una parábola bastante interesante de la Biblia. Y bueno, tengo mis apuntes aquí para que no se me olvide porque es demasiado. Cuando yo fui creciendo, yo me bauticé muy joven, como a los 12 o 13 años. Mi querida abuela me bautizó. Y yo siempre tenía como esa duda de que mi ministerio no era cantar o mi ministerio no era adorar. Yo vengo de una familia de músicos, entonces sí era como por default. Pero yo sentía como que ese no era mi llamado y yo quería saber. Entonces, desde muy adolescente, desde casi cuando yo empecé mi adolescencia, puedo decir que desde los 14 o 15 años, yo le he estado pidiendo, rogando a Dios de que me enseñara mi camino, de que me enseñara mi propósito, de que me enseñara mis talentos, mis dones, porque yo era una persona como muy,
no sé, como aérea, como que me gustaban muchas cosas, pero yo nunca sabía decir, yo quiero ser doctora, o yo quiero ser predicadora, o yo quiero ser adoradora en la iglesia, o esto es 100% mi pasión. Yo siempre estaba así como en el aire, no sé si me entienden. Y eso me afectaba mucho porque en varias ocasiones me vi comparada con otras personas. Tuve problemas cuando, no problemas, pero sí tuve muchos desafíos al escoger mi carrera, todo eso. Y siempre era esa falta de identidad, esa falta de propósito. Y para mí era muy importante. Y yo en oración le rogaba a Dios que me lo mostrara. Y por años yo no escuché ninguna respuesta. Yo siempre estaba muy aérea en ese sentido. Y yo creo que el diablo, que el Señor lo reprenda, utilizó mucho esa falta de identidad y esa falta de propósito para separarme de la iglesia, porque hubo un punto en mi vida, cuando ya yo cumplí 18 años, que yo tenía esa duda todavía en mi cabeza y por mi falta de identidad se manifestó más rápido, que era como que, ¿qué tal si yo sirvo a Dios o yo estoy en la iglesia simplemente porque yo crecí en la iglesia? ¿Qué tal si yo no creo, yo no sé si ese es el Dios o yo no sé si ese es mi camino? Y todas esas preguntas que son normales, pero si tú tienes tu fe arraigada, si tú sabes quién tú eres en Dios, si tú sabes quién es tu Dios, es muy difícil que esas preguntas te saquen, pero a mí sí me sacó. Y bueno, ahí fue como que yo salí de mi burbuja, como les comenté. Yo en mi primer trabajo oficial pude experimentar una vida totalmente diferente de como yo había crecido, y ahí fue que yo me alejé mucho de Dios. En ese punto de mi vida yo me sentía perdida, yo me alejé totalmente de mi familia, de la iglesia, me envolví en cosas mundanas y estaba experimentando todas las cosas que la juventud experimenta, y en ese momento yo sentía que yo no pertenecía y nunca perdí como esa fe. Nunca yo también quería confesar de que no, yo me descarrié o ya yo no soy cristiana. Yo tenía ese problema con muchas personas porque las personas te juzgan en este mundo. Todo, tú eres juzgada por tus frutos. Si tú no tienes frutos de que tú estás en el evangelio, de que tú tienes los frutos del Espíritu Santo, de amor, paz, de que tú guardas la palabra de Dios, obviamente las personas, principalmente en un país tan, con tanto tabú y con tanta religiosidad como República Dominicana, sí se juzga mucho por tu testimonio y por tus frutos. Entonces, había personas que discutían conmigo, no, que ya tú no eres cristiana, y a mí no me salía esa confesión de que no, ya yo no era cristiana. Era como negar todo de lo que yo había aprendido, mi Dios, mi fe, todo, y yo nunca llegué a ese punto, pero yo sabía que ya yo no estaba en los caminos de Dios. Em, yo creo que cuando tú tienes esa falta de propósito, esa falta de seguridad en quién tú eres, em, es muy difícil llevar tu vida así, porque tú puedes ser movida fácilmente, y eso fue lo que me pasó a mí. Y bueno, en ese periodo de tiempo yo creo que yo fui atraída por muchas de mis debilidades carnales, y yo quería enfrentarlo con mi propia fuerza, y eso es imposible. Em, Cuando tú te estás enfrentando al mundo espiritual, yo, o sea, por mi fe, por lo que yo creo, es imposible tú hacerlo solo, porque esas cosas no se pelean con tu carne, porque vas a perder, porque tú estás atraído a esas cosas. Y bueno, todas esas amistades, los malos hábitos, las cosas que me pasaron, muchas de esas cosas yo creo que fue por mi propia falta de identidad, de valor, de propósito, y por alejarme de Dios. Pero el Señor utilizó esos puntos claves, esas enseñanzas en mi vida para que yo aprendiera a valorarlo, a valorar mi familia, a valorar la iglesia, para que yo aprendiera a valorarme y encontrarme a mí misma. Y bueno, pero muchas de esas cosas a veces yo la veía cuando pasaban y yo decía,
Dios mío, por qué yo pasé por esto? ¿Por qué eso es tan estúpido? O sea, yo lo sabía, cómo yo tropecé con esta piedra otra vez, o cómo yo hice eso, si yo aprendí esto, cómo yo me fui en contra de tu palabra en tantas cosas. Y yo me preguntaba eso, pero después, con el tiempo, yo entendí de que todo era un propósito de Dios para que yo en este momento estuviera aquí y yo pudiera ser agradecida con Él. Entonces, en ese proceso, yo creo que yo estaba así entre soy cristiana, no soy cristiana, entre voy a la iglesia, no lo tomo en serio, vuelvo y eso, alrededor de 4 años. Y sí, suena bastante, y yo no puedo creer. Yo ahora mismo no sé cómo las personas lo hacen sin Dios. O sea, cómo tú pasas cada prueba, cada aflicción, cada malo momento, incluso los buenos momentos sin Dios, como que yo no puedo ver ni puedo imaginarme mi vida sin Dios ahora mismo, pero eh, pasaron 4 años alrededor y en esos 4 años yo tuve bastante lucha, pero yo seguía haciendo mi misma oración de que Dios, dime para qué yo fui creada, dime mi propósito, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo que yo sienta qué es lo que tú quieres que yo haga para ti y que yo sienta que ese es mi llamado. Yo quiero expresar mis talentos, yo quiero vivir una vida con propósito. Yo siempre tenía la misma oración y bueno, eh, cuando ya yo estaba volviendo, yo estaba acercándome a Dios, todavía yo estaba en esa transición porque es muy fuerte. Cuando tú te alejas de Dios, hay muchas fuerzas espirituales que te impiden tu volver, pero Dios te dio el libre albedrío, el poder de decisión de que tú puedes decir que sí a Dios en cualquier situación de tu vida y eso fue lo que yo hice. Cuando yo volví, yo lo hice privado, yo no quería hacerlo en una iglesia porque según yo nunca me había alejado, yo solamente estaba fría. Y yo lo hice en mi cuarto, orando con el Señor, yo me entregué otra vez a Dios, le dije que yo quería dedicar mi vida a Él y que yo quería vivir la vida abundante que Él me había prometido y que algún día yo quería verlo cara a cara, o sea, yo quería ser salva. Y eso es lo que Él promete. Y un día, creo que fue después de la pandemia, había un culto que se estaba dando donde mi abuela y era un culto con la mayoría de nuestra familia. Y en ese culto había un predicador que yo había dejado de ver como hace más de 6 años. O sea, yo lo vi cuando yo era adolescente. Yo no me acordaba de su nombre, yo no me acordaba de quién él era. Yo solamente como que me parece conocido. Y ese hombre me dijo todo en ese culto. Y fue la primera vez que yo sentí que Dios me habló directamente a través de otra persona y me dijo todo lo que yo iba a hacer. Me dijo dónde él me veía en años. Me dijo que yo le había pedido mis oraciones. Él me lo dijo todo como yo se lo decía a Dios. Y yo estaba llorando, yo no podía parar de llorar. Y yo estaba así, yo como que yo no podía creer que el Señor por fin había contestado mi oración y que yo me sentí esa sensación de wow, sí Dios tiene un propósito para mí, sí yo fui creada para algo grande, sí Dios me quiere usar para llamar a más personas a su camino. Y yo me sentí la mujer más feliz del mundo, y yo me sentí la persona más, y me acuerdo y quiero llorar porque fue una oración de años y después de que pasó eso, si ustedes notan la ironía de la vida, yo aprendí que cuando tú estás buscando tu propósito, cuando tú estás buscando tu llamado, tú no te puedes quedar estático o mucho menos alejarte de Dios. Es al contrario, tú tienes que seguir activo, tú tienes que experimentar, buscar, indagar. Y así es que en esa acción de tú buscar, de tú hacer, de tú servir, tú te vas a dar cuenta para qué Dios te ha llamado y cómo puede ser bueno y de bendición para otras personas. Y bueno, Em, el Señor me ha enseñado tanto, me ha dado tanta identidad, tanto propósito en los últimos 4 años que yo no lo puedo agradecer suficiente.
ha puesto a mi familia, principalmente a mi hermano y otras personas que veían cosas en mí que yo en ese momento no podía ver. Y, y yo a veces, o sea, mi pecho se llena a veces de tanto agradecimiento que yo lloro y yo digo, Señor, yo no sé cómo tú me hiciste a mí tan agradecida, tan bendecida, y yo me siento tan agradecida de ti por poner esas personas en mi vida. Y le doy gracias por todo, porque cada prueba, cada enseñanza fue de aprendizaje y me va a valer para toda la vida. Y bueno, les voy a contar la parábola del hijo pródigo, y yo me identifico mucho con ella. Eran de un padre rico y él tenía 2 hijos, y bueno, creo que el más pequeño, llegó la hora del más pequeño y él le dijo, yo quiero mi herencia en efectivo, y yo me quiero ir de tu casa, de tu estructura, ya yo quiero disfrutar mi herencia como una persona individual. Y él tomó esa herencia, el papá, siendo un papá amoroso, justo y todo, le dio su herencia, y él se fue de fiestas, se hundió en los placeres, mal administró su dinero, todo, y él acabó en una situación tan baja, en un punto tan bajo en su vida, que él terminó pobre, súper, o sea, pobreza extrema, de que él estaba junto con los cerdos, comiendo con los cerdos. Y él se le llegó ese pensamiento de que, Dios mío, yo un día fui privilegiado, yo tenía todo con mi padre, a mí no me faltaba nada, yo estaba protegido, ¿qué yo he hecho? Voy a ir para donde mi padre para que él me perdone y que yo por lo menos pueda ser sirviente de él, para que yo pueda trabajar para él, porque eso es lo que yo merezco. Él se sentía tan mal que él decía, yo no puedo volver como hijo, yo tengo que volver como para servirle por lo que yo hice, por cómo yo tiré a la basura, cómo yo le tiré mis perlas a los cerdos, cómo yo tiré a la basura todo por lo que él ha trabajado, todo lo que él me dio, todas las bendiciones, el privilegio, todo. Y él volvió, y cuando él volvió, disculpe, cuando él volvió, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Su padre lo recibió con los brazos abiertos y le dijo a todo el mundo, vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado a casa. Y así es que Dios te recibe. No importa tu pasado, no importa si nunca has sido cristiano, no importa lo que has hecho, no importa las pruebas, no importa tus pecados, tus errores, nada. Él te recibe con los brazos abiertos y Él quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una relación íntima contigo, Él quiere salvarte, Él quiere que tú vivas una vida abundante en esta tierra y quiere hacer muchas cosas contigo. Y es increíble, porque yo creo que el punto de todo es para que nosotros podamos ser salvos, pero Dios mandó a su único hijo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y tener acceso a la vida eterna que Él nos prometió. Voy a dejar algunos textos por aquí. Me siento muy emocionada, muy sensible, y como que se me han ido algunas ideas, pero... Y bueno, si tú en este video te estás preguntando en qué creo, de qué se trata, porque hay personas que pueden que no sepan, yo soy cristiana. Yo creo que Dios, Rey del universo, creador de todo y de todos, mandó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para que pudiéramos tener una relación con Él, para que pudiéramos algún día verlo y disfrutar de la vida eterna. Y yo me pongo a pensar en cómo Dios desde el principio, que nos creó a su imagen y semejanza, quería tener esa relación perfecta con nosotros. Y por el pecado nos separamos de Él, pero por medio de su Hijo, que es el único canal entre el hombre y Dios, según lo que yo creo. Y Jesús en una ocasión dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo fielmente creo que Jesús es la forma, Jesús es el camino para tú poder tener una relación maravillosa con Dios y disfrutar de esa vida abundante que Él te quiere dar, y que algún día podamos estar con Él, disfrutar la eternidad en su luz y en el paraíso, como Él nos prometió en su palabra. Y bueno,
En esta ocasión, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y dejarlo entrar. Y el Señor se encargará de lo otro. No te preocupes en todas las cosas que están pasando en tu vida ahora. Si tú abres tu corazón, Él te está esperando con los brazos abiertos. Y bueno, vamos a hacer esta oración. Gracias, Dios, por esa oportunidad de yo hablar de ti, de lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo. Te pido en este momento de que me perdones, que me ayudes a volver a ti. En este momento abro mi corazón para que tú entres y cenes conmigo. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que yo algún día te pueda ver, Jesús. Y ayúdame a vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, y ayúdame en todas las cosas que me conciernen. Que mi corazón esté lleno de tu paz, de tu gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así vamos a terminar este video. Creo que voy a hacer una segunda parte porque desde que yo regresé hay muchas cosas que me encantaría compartir con ustedes y que creo que puede servir de mucha aclaración, puede ser de mucha inspiración para otras personas. Y bueno, hasta la próxima. Bye.